Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Feliz aniversario! Para que una iglesia crezca, permanezca, para que una iglesia pueda trascender, no solamente en el tiempo, sino que pueda trascender en lo espiritual y en lo eterno, no es tarea de un solo hombre. El Señor Jesús, siendo Dios, llamó a 12, pero cuando comienza el libro de los Hechos, estamos hablando de más de 500 personas haciendo el ministerio que hoy conocemos como iglesia. En Antioquía, por primera vez a los discípulos de Jesús les llaman cristianos. Y un perseguidor cruel de la iglesia es llamado por Cristo a predicar el evangelio a un grupo de personas que no eran los judíos. Y ese grupo de personas incluye toda lengua, todo pueblo y toda nación que no es judía. Y ahí estamos nosotros. En el libro de Apocalipsis encontramos el mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias. En el Nuevo Testamento encontramos las epístolas paulinas a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses. Iglesias que eran igual que esta. Esta iglesia, si bien hubo un llamado de Dios a mi persona como pastor, también mi esposa respondió. Con el tiempo mis hijos han respondido. En aquel entonces Ruth, Uli, Chris, Alan, Daniel y Hannah también respondieron al llamado. Y hoy, 15 años después, muchas más personas han respondido al llamado de edificar una iglesia. Así que este no es mi aniversario, es el aniversario de todos. Así que dale un aplauso a Dios por su fidelidad. Y yo quiero que me acompañes a Efesios capítulo 3. Tenemos mucho que festejar, pero principalmente tenemos que festejar que gracias a Dios hemos sido hallados en salvación. Que gracias a Dios se extendió misericordia en nuestras vidas y hoy podemos decir que somos de la familia de Cristo. Acompáñame ahí a Efesios capítulo 3, verso 14. Nunca, aunque lo esperaba, aunque lo anhelaba, nunca me pude imaginar cómo iba a ser cuando esa pequeña iglesia que se fundó en Mariano Jiménez con tan solo 10 o 12 personas, llegara a 5, a 10 y hoy a 15 años. No me puedo imaginar, pero anhelo que yo pueda ver cuando esta iglesia cumpla 20, cumpla 25 años. Pero sobre todo, mis hermanos, anhelo lo que Pablo anhelaba para la iglesia de los Efesios. Y si yo pudiera hoy dar un mensaje, sería el que Pablo le dijo a esta iglesia. Vamos a leerlo ahí. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y decimos, amén. ¿Cuál es la mejor postura? ¿Cuál es la mejor actitud que podemos asumir ante un día como hoy? Humildad y reverencia, mis hermanos. Sí, estamos festejando que ha habido una serie de procesos, ha habido una serie de tropiezos, de victorias, muchos aprendizajes. Pero ¿qué sería de la iglesia sin su Creador y Señor Jesucristo? ¿Qué sería de la iglesia sin nuestro Padre Celestial? Hoy, como estos últimos 15 años, doblo mis rodillas, como dice el apóstol Pablo, ante nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Porque aquí la figura preponderante no es el pastor, no son los líderes, no son los programas, no es el local, no es con quien tenemos compañerismo eclesiástico. Quien lleva el honor y la gloria y quien es digno de tener la preeminencia en esta iglesia y en cualquier otra es el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y mi anhelo es que en los próximos 10, 15, 20, 30 años, que a lo mejor ya no me toca verlos, nosotros hayamos podido sentar las bases bíblicas y espirituales para que los jóvenes y niños de hoy, de entre ellos se pueda levantar algún pastor y que el sello de esta casa siga siendo el cuidado al trazar la palabra y al predicar la palabra. Una búsqueda verdadera del fruto que glorifica a Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo ora, eso es lo que pide. Para que ustedes, conforme a la voluntad de Dios, vengan estas peticiones que hace Pablo. Número 1, fortalecimiento en el interior. Pablo establece que nuestra identidad como cristianos la tomamos del Padre que es sobre todo nombre, del Padre de quien toma nombre toda familia. Así que no nos gloriemos, hermanos, en ninguna otra cosa. No hay manera de que el hombre interior sea fortalecido sino a través de conocer, disfrutar, glorificar al Padre, de honrar con nuestros frutos al Hijo y de ser dirigidos sin que endurezcamos nuestro corazón al Espíritu Santo. Esta, mis hermanos, es la actitud crucial para recibir el crecimiento espiritual que es necesario que desde la persona que ayer conoció a Cristo
a aquel que pueda decir que tiene 40 años en Cristo, tiene que ser la característica, un crecimiento espiritual. Es importante en este 15º aniversario recordar, no es a quien conoces, no es qué ministerio tienes, no es con quién te has codeado, no es a dónde has ido, es el crecimiento que estés teniendo en Cristo. La segunda es que Cristo habita en nuestro corazón. Pablo le pide a los creyentes que sean fortalecidos con poder y que también nosotros estemos morando, como dice el Salmo 91. Acompáñame para allá, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú y yo moramos en la presencia del Señor, cuando el Señor realmente está morando en nuestros corazones, cosas importantes, cosas sobrenaturales, cosas increíbles, hermosas, van a suceder en nuestras vidas. Hoy estamos en medio de una generación donde la gente está buscando experiencias, donde el cristianismo se ha reducido a participar de ciertos eventos para experimentar tener ciertas sensaciones, ser inspirados. Pero el Señor Jesús no es una inspiración. El Señor Jesús habita. Hace rato te platicaba de las 7 iglesias, ¿recuerdas? Una de esas iglesias había ocurrido algo tan grave que el Señor Jesús está afuera de esa iglesia y Él está tocando la puerta. Hemos usado ese versículo equivocadamente. Creemos que ese versículo es para evangelizar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso no es un texto para evangelizar, mis hermanos. Ese es un triste texto a una iglesia que de alguna manera dejó fuera al Señor. ¿Cómo podemos dejar fuera al Señor? Número 1, sacando la palabra de Dios de la predicación. Dejando que la palabra de Dios poco a poco vaya dejando de ser el centro de las predicaciones. Vaya dejando de ser el centro de la música, de la alabanza. Vaya dejando de ser el centro de los objetivos de por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cómo podemos sacar al Señor Jesús de esta iglesia? Pues de la manera en que cada corazón de los que están aquí se vuelvan religiosos y no como Pablo, que era una preocupación por la iglesia de Éfeso, dejaran su primer amor, dejaran de estar orientados a Cristo. Esto implica que cada cristiano que conforma la iglesia tenga una relación íntima, hermanos. Y hoy en día, con todo el afán, con todo el trajín, con todas las múltiples ocupaciones que tenemos, cada vez tenemos menos tiempo para intimidad. Qué triste sería que un día este lugar se llene de gente con el corazón frío y con una máscara. Que este lugar se llene de gente que se goza de estar junta, que se goza en los dones de los demás, que disfruta lo que Dios está haciendo, pero que no está pasando nada en su propia vida. Que no hay fruto.
en nuestra vida. La intimidad, mis hermanos, está relacionada a tal punto que no hay un solo versículo donde nos diga que tú y yo, que hay un mandamiento que tú y yo tenemos que dar fruto. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué Dios no te puede mandar que des fruto? Porque tú solo no lo puedes hacer. Por eso ya se llama el fruto del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo dijo claramente: yo soy la vid, ustedes son las ramas. La rama que permanezca en mí llevará mucho fruto. La intimidad, mis hermanos. La intimidad en la presencia de Dios, la intimidad que la palabra de Dios produce en nuestro corazón cuando nos habla a lo profundo, cosas que nadie te podría decir, ni el pastor te podría decir, cosas tan íntimas que Dios conoce de ti, que a través de su palabra es confrontada en nuestra vida. Una relación íntima, fresca. ¿Quién le gustaría ir al súper y encontrar toda la fruta mayugada, con pelucita, con moho, toda aguada? ¿Quién le gustaría algo así? ¿No, verdad? Yo te tengo que preguntar hoy, ¿cuál es tu último testimonio? ¿Cuándo ocurrió este testimonio? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Y si tú me dices, en el 99, Dios me habló, y Dios, eso, hermanos, qué bonito, pero eso ya es muy viejo. Eso ya pasó demasiado tiempo. Pablo ora para que Cristo habite en sus corazones de tal manera que Él se sienta en casa en nuestros corazones. Que Él se sienta en casa en la manera en que tú vives. ¿Cuánto nos podríamos tardar horas hablando de cuánto puede producir el Señor Jesús en la vida de alguien quien procura esta intimidad? La tercera petición es arraigados y cimentados en amor. Este fue el versículo que me trajo a este texto para poderlo platicar con ustedes hoy. Pablo utiliza la metáfora de un árbol y un edificio para ilustrar la importancia de estar firmemente establecidos en el amor del Señor. Mis hermanos, todo lo que vemos va a pasar. Hoy estamos tomando fotos, hoy nos venimos guapos, hoy vamos a comer juntos, hoy arreglamos el local, pero mañana esto ya pasó. Ya pasó. Todo para lo que estamos trabajando en este mundo, de igual manera, va a pasar. Pero lo que se produzca en nuestras vidas al estar bien arraigado, bien firme en el Señor, cuántas pruebas, cuántas tribulaciones, cuántas tentaciones, aún cuántas caídas en pecado, cuántas equivocaciones podrías cometer. Y no, esto no es una invitación a que estés pecando. Pero ¿qué pasa cuando un árbol está bien cimentado y vienen pruebas y vienen fracturas dentro del mismo árbol, pero está bien cimentado? Acompáñame ahí a Salmo capítulo 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué mejor lugar para estar arraigados y cimentados que junto a las aguas vivas del amor de Cristo? ¿Qué mejor lugar, mis hermanos, que estar arraigados junto al agua viva de la palabra de Dios? ¿Qué mejor lugar que estar arraigados al lado de la fuente de vida eterna? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol necesita raíces profundas para crecer. Uno de mis anhelos en esta iglesia es que tú puedas tener una fe profunda. Que no tengas una fe superficial. Que no tengas una fe vana. Una fe que no te permite madurar. Una fe que te mantiene yendo detrás de todo viento de doctrina. Si tú no estás ahí, yo te ruego en el nombre del Señor, acércate a mí, acércate a los líderes, con gusto vamos a compartirte de la palabra. Vamos a ayudarte a encontrar aplicaciones en la palabra. Con gusto vamos a acompañarte en el proceso de que vayas desarrollando una fe profunda. No queremos cristianos de apariencia. ¿Se acuerdan cómo eran las plantas de plástico hace unos años? Hace muchos años. Todas acartonadas y todas feas, ¿verdad? Hoy, de repente he andado ahí con Eva en las tiendas y le digo, ¿eso es de verdad o es de plástico? Dice, es de plástico. ¡Wow! ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo han mejorado? Yo espero que no mejores en dar una apariencia, como dice 2 Timoteo capítulo 3, dar una apariencia de piedad, hermanos. Esa no es la meta. No queremos gente que tenga apariencia de verdad. Buscamos una vida piadosa, desde los niños hasta el más grande de edad en esta iglesia. ¿De qué te serviría? ¿De qué te servirían los congresos? ¿De qué te servirían los años de asistir a una iglesia cristiana? ¿De qué te servirían los años de ministerio si no estás desarrollando una vida piadosa? Los creyentes deben tener su vida fundamentada en el amor de Dios para estar firmes ante las adversidades. Esto no es un discurso bonito porque estamos cumpliendo 15 años. Es el anhelo de mi corazón, mis hermanos, es el porqué de esta iglesia. Discipular cristianos con fe profunda, que puedan desarrollar una vida piadosa, que puedan fungir la tarea de ser luz y sal en este mundo. Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 3.
¿Cómo puedo estar cimentado, firme, con mis raíces firmes en la palabra? ¿Cómo puedo tener mis raíces firmes en el amor del Señor? Timoteo 3, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Seguir la doctrina. Ahí me da risa porque hoy en este rollo sentimental he escuchado a gente decir, yo no quiero doctrina, yo quiero conocerte a ti. Pues es que la doctrina es conocer al Señor. Yo no quiero más conocimiento bíblico, yo quiero disfrutar tu presencia. Eso es antibíblico, hermanos. Aquí la palabra nos está diciendo, sigue la doctrina. Y claro, adoramos al Señor, anhelamos su presencia. Pero ¿cuánta gente estuvo en presencia física del Señor Jesús y su vida no fue transformada? ¿Cuánta gente recibió un milagro de Dios, del Señor Jesús ahí y no fue salvo? ¿Cuántos caminaron con el Señor y vieron el poder de Cristo y al final uno de ellos lo negó? Sigue la doctrina. Número 2, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Propósito. Fe. Longanimidad. Amor. Paciencia. Y aún, mis hermanos, esto implicará persecuciones, padecimientos. Verso 12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Verso 14, pero tú persiste en lo que has aprendido. Iglesia, vida nueva para San Luis, persiste en la palabra. Persiste para que puedas identificar las huecas sutilezas. Persiste para que puedas identificar a los falsos maestros. Persiste en la doctrina, persiste en la palabra para que puedas identificar algún día cuando un falso profeta venga y te diga algo y tú puedas decir, no. En Mateo capítulo 24 dice que cuando se levante la bestia, cuando vengan esos tiempos, aún los escogidos pueden ser engañados. Mi anhelo es que ninguno de los de aquí caiga en esa situación. Por eso la exposición continua de la palabra, porque yo no quiero que estés firme y cimentado en tus emociones, no quiero que estés firme y cimentado en las alabanzas y la adoración. Son cosas buenas, pero nuestra vida espiritual no puede estar cimentada en eso. Tú persiste en lo que has sabido y lo que has aprendido. Hace rato Alan y Betty hablaban de nuestros niños y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio, te pueden hacer sabio para la salvación. Y este es el fundamento, esta es la roca de cimentación de esta iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el objetivo de esta iglesia? Que tú, aquí en esta palabra donde dice perfecto, la palabra en el griego es ser rehabilitado. ¿Cuántos han pasado aquí por rehabilitación? Que el hombro, el codo, por aquí Caro con lo de su muñeca.
Y la cuarta y última petición de Pablo, que hay una comprensión del amor. Mis hermanos, es bueno querer saber, no más que no sé qué tan bueno, porque no veo en la palabra de Dios una instrucción a que estemos haciendo eso. De hecho, tiene muy poco provecho que andes averiguando quién va a ser la bestia. Tiene muy poco provecho que andes tratando de adivinar cuándo va a ser el rapto. Tiene muy poco provecho tratando de adivinar o de entender cómo van a ser ciertas circunstancias alrededor de este hecho. Pero de lo que sí te tienes que atender, en lo que sí tienes que aplicar tu tiempo, en lo que sí tienes que moverte, en lo que sí tienes que estar día y noche inquiriendo, es en el carácter de Cristo. Es comprender por qué, para qué, con qué objetivo me salvó. ¿Cuál es su propósito para mí? ¿Qué quiere hacer Dios con mis hábitos? ¿Qué quiere hacer Dios con mis maneras de pensar? ¿Qué quiere hacer Dios con mi manera de hablar? Que podamos comprenderlo y conocerlo. Y esa es la cuarta. Que ustedes, ahí vamos a Efesios 3, porque hay una serie de cosas que Él quiere que nosotros entendamos. El Espíritu Santo inspirando a Pablo en esto. Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y este punto es muy importante, hermano, con todos los santos. Ahí es donde aparece la iglesia. Cuando una persona cristiana, me puedo atrever a decirte con toda certeza que uno de los primeros signos de un enfriamiento espiritual es que las personas dejen de congregarse. Es uno de los primeros signos. La persona deja de tener un hambre por la palabra, la persona deja de anhelar estar con otros cristianos. La comprensión de muchas cosas, mis hermanos, se dará en medio de la iglesia. Tal vez a veces no es lo más cómodo, tal vez a veces requiere muchos retos, pero este es el diseño de Dios. Por eso me alegro y los felicito, porque cada uno de ustedes está colaborando a hacer iglesia. Yo solo no puedo hacer iglesia. Es más, la gente que está desarrollando algún tipo de actividad no puede hacer iglesia. Hacer iglesia no es hacer un servicio. Hacer iglesia es llegar, estar, saludar, animar, abrazar, jugar, cotorrear con alguien, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, estudiar la palabra, para que seáis plenamente capaces. Me gustaría que nos preguntáramos hoy, ¿qué tan capaz soy todavía de entender el carácter de Cristo? Yo te puedo decir que todavía me falta.
Todavía hay cosas que no logro comprender. Todavía hay cosas que intelectualmente lo comprendo, pero espiritualmente todavía no las aterriza el Señor en mi vida. Pero además ha habido muchas cosas que a través de la convivencia con ustedes, no solo como pastor, sino como oveja de esta iglesia. Yo soy oveja en esta iglesia. Yo me congrego aquí. He sido amado, herido. Ha habido gente que me ha caído gorda. Ha habido gente a la que le he caído gordo. Ha habido gente que ha aprendido a amar. Ha habido gente que ha aprendido a amarme a mí. Ha habido gente a la que he perdonado. Ha habido gente que me ha perdonado a mí. Y ahí he comprendido muchas cosas. Para que seamos plenamente capaces con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Mis hermanos, estamos en medio de un proceso de santidad progresiva. Y me da mucho gusto que lo estemos haciendo juntos. Porque ese proceso de santificación solo debe ser muy difícil. Si juntos es complicado, solos debe de ser sumamente complicado. Y algún día, mis hermanos, llegaremos a ese último paso, a ese último momento, de ya sea que el Señor venga por nuestra alma o suene la trompeta y nos vayamos con Él. Ahí, ese momento, experimentaremos el último paso de la obra maestra del Evangelio en la vida de un pecador, y es la glorificación. Nunca, hermanos, nunca vamos a llegar en esta tierra a ser plenamente como Cristo. Al inicio, Cristo nos llamó a salvación y al final, Él terminará la obra. Pero en medio de eso, hermanos, sí podemos crecer en el conocimiento del Señor. Sí podemos crecer en carácter. Sí podemos agarrarnos de un hermano, de una hermana, de un grupo de creyentes y decirles: estoy pasando por esto y necesito que me ayudes. Necesito que ores por mí. Necesito que me animes. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿No te da gusto eso? Que hay un poder actuando en tu vida. Yo he podido experimentar el poder de Dios actuando en mi vida. Porque gracias a Dios no soy el Daniel con el que Eva se casó. No soy el papá primerizo que David tuvo. No soy el cristiano chafón que era cuando conocí al Señor. El Señor ha ido actuando como quien lija cuidadosamente una madera, como el orfebre que cuidadosamente trabaja el oro, trabaja la plata, como el escultor que cuidadosamente, golpe a golpe, va quitando de esa piedra de mármol todo lo que no se parece a Cristo. Poco a poco el Señor ha ido quitando
aspectos, no solamente en mi vida, yo sé que en la de ustedes también. Y ese es su poder. Y termina con esta doxología: a Él sea la gloria en la iglesia. Ahí hubiera estado muy bien un amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. No importa qué gobierno suba, hermanos. No importa qué gobierno baje. No importa qué moda venga. No importa qué moda vaya. No importa qué ideología se levante. No importa qué ideología caiga. En esta iglesia, el Señor nos bendiga y nos guarde. Sigamos predicando su santa palabra sin diluirla, sin alterarla, para que estas peticiones de Pablo por la iglesia de Éfeso y mi oración por esta iglesia en los mismos aspectos se cumpla. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay nada que tenga el poder del Evangelio. No hay idea, no hay psicología, no hay argumento humano que pueda tener el poder de la palabra para efectuar todo lo que Pablo dijo en este texto y que se los he expuesto hoy. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y yo te quiero animar a que por favor me ayudes, no solo a darle gracias a Dios por estos 15 años, sino a levantar una voz de clamor para que Dios se lleve toda la gloria en esta iglesia. No solamente en la predicación desde este púlpito, sino en lo que está ocurriendo en todos lados. Que no se levante la vanagloria de nadie en este lugar. Que sepamos cuidarnos en amor entre nosotros, cerrando filas para cuidar la santidad, cuidar la comunión, cuidar la unidad entre nosotros. Señor,